Vamos allá con nuestra zona mixta. Volvemos a reiterar que estamos en directo y pues nos pasan estas cosas. Demasiado, yo siempre digo que para mí es un milagro que cada sábado tengamos esto al aire. No se ha oído la sintonía, yo creo que deberíamos repetirla. No vamos a perder. Vamos ya vamos al grano. Vamos al grano, antes de que puedan volver otra vez las interferencias. Bueno, lo dejamos de fondo, Juan Luis, lo dejamos. Porque... Sí, esta sintonía solo le carga las pilas a Juanfra y él la ha escuchado. Se lo ha escuchado ya. Bueno, estamos a mí me hace sentir muy viejo eso. Damos inicio a nuestra zona mixta con un poquito de retraso para hacer un poquito de balance, recogida de todo lo planteado en la mañana, sobre todo específicamente en todo lo que tiene que ver con el sermón, con la predicación que afortunadamente la hemos estado disfrutando hasta hace un ratito en manos del pastor, de Pablo Armero, que hoy nos ha traído aquí la historia de José, que has hecho un recorrido con esta historia que es fascinante, que está fascinante, y has hecho un par de veces mención, yo lo he recogido aquí a la pregunta ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Uh-huh. Y yo me gustaría empezar por ahí. Un par de veces no, eso ha sido el centro del sermón. El para qué estará esta historia aquí, ¿no? Y porque tiene mucho... Es muy jugosa, Fíjate que tanto así que de vez en cuando el cine la rescata, ¿no? Para hacer una película de ella, Sí. Así que... La verdad es que Pablo, esa historia dice tantas cosas que es imposible comprimirla en un espacio como el nuestro. Pero es cierto, Richard, el para qué es la gran incógnita de la vida del ser humano, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros a veces nos paramos en el por qué, y por qué pasa esto, y por qué pasa esto, y por qué pasa esto. Es decir, yo estoy seguro que Pablo estará acostumbrado a que sus pacientes le digan: doctor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Es decir, ¿por qué? Porque esa primera visión del ser humano se limita a ver lo que nos está pasando en el momento. Pero José, por lo que podemos leer en el texto, no se debió de preguntar muchas veces eso. Él continuó fiel a Dios, posiblemente no tenía respuestas. Al final sí que las tiene. El Señor me ha permitido que pueda salvar vidas, pero fue una larga espera. Y eso entiendo que es lo que el papel que juega la historia en el lugar que está, en la estructura del libro de Génesis, pues es para preparar el éxodo y para preparar la salida tiempo después. Es decir, es un poco esa idea, la pedagogía de Dios a través del profeta, escribiendo las historias que van del Génesis 1 hasta el final del libro de Génesis. Antes de entrar en la historia, Pablo, con esto que estás diciendo, pero no siempre tenemos un para qué. No, pero... Y a pesar de todo, no tenemos que centrarnos en el por qué. Claro, es decir, por eso, Richard, he metido una pequeña frase que digo: bueno, si no ahora, cuando nos encontremos con Jesús, se nos responderá el para qué de las cosas, ¿no? En la vida de José, lógicamente, sí que se dio el para qué, ¿no? Pero porque él estuvo sujeto a Dios y porque él no se salió de su relación con Dios. Si no, no habría tenido la respuesta, Pablo Dávila, cuando quieras. Sí, una cosa muy importante. Aprovecho a mandarle un saludo a mi hermano que nos está escuchando desde Entre Ríos. Sí, yo lo vi. Desde Río, Argentina. Aprovecho a mandarle un saludo a Esteban y a todos mis amiguitos. No, por cierto, Pablo, ¿qué hora es en Argentina? Pues tienen que ser como las 8, será por ahí. Bueno, entonces no es de madrugada. Sí. No, tan de madrugada no. 5 menos. 5, muy bien. ¿Ves? Vos lo sabés mejor que yo. Están desayunando. Lo que estamos comentando sobre esa cosmovisión, sobre que nosotros vamos hacia un rumbo que a veces no le vemos el final, pero que nos hace realmente seguir para adelante, está en relación a cuál es nuestra visión final sobre por qué estamos en esta tierra, ¿no? Una cosa que quería preguntarte que me resultó muy llamativa, es el primero que mencionaste, que era el primero que se menciona en la Biblia que otorga el perdón. Sí. ¿Es así? Por supuesto, sí, por supuesto fuera de Dios. Eso no lo he dicho. No, ya. Desde la salida del jardín, del Edén, hasta José, no existe ningún episodio en el Génesis donde se mencione el perdón de forma especial de un ser humano a otro.
Me resulta muy interesante escuchar. La primera vez que lo tengo en cuenta, no me había dado cuenta de ello. Y volviendo al tema de José, pues lo que estamos hablando es eso es lo que venimos comenzando desde la primera conversación de la mañana. ¿Cuál es mi visión respecto a todo esto? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿No? Y José lo tenía muy claro y sobre todo desde muy joven, ¿no? Porque la sucesión de eventos de él fueron desde muy temprana edad. Sí, el texto nos dice que tenía 17 años cuando empieza su historia particular, ¿vale? Por el término hebreo que empieza, es el término de los 17 años. Por cierto, la misma edad que tenía Daniel cuando llegó a Babilonia. Es una edad bastante típica en la Biblia. Con lo cual, era una persona joven, era una persona que se enfrentó a la vida, no por un diseño de él, sino por el diseño de los hermanos. Por eso el subtítulo era Una vida de aventuras. Es decir, que porque la pasó de todas. Entonces, sí, es decir, él es un personaje, Pablo, que fue joven, que tuvo que tomar decisiones muy, 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 muy precipitadas en su vida y que finalmente supo mantenerse junto a Dios. Lo cual también nos demuestra que mucho tiene que ver la preparación en la juventud y en la niñez, ¿no? Para mantener esa firmeza a tan pronta edad. Lo importante de la educación en la casa, de la educación, cuida mucho el tema de la madre también tan cercana a los niños, ¿no? Y que también sería una cuestión muy importante para aplicar, porque nosotros hablamos del José, digamos, hacia el adulto, pero es que hubo un José niño que se preparó sin saber para qué, ¿no? Hasta que lo necesitó. Para mí hay dos personajes que tienen una trayectoria igual, que es los que os he mencionado, es José y Daniel. Los dos aprendieron en tiempos de paz a vivir en tiempos de dificultad. A veces nosotros resaltamos la idea, para mí un poquito peligrosa, pero bueno, de que con dificultades las personas se allegan más a Dios. Eso es verdad de las personas que no lo conocen. Pero ¿y nosotros? Los que hemos nacido en hogares creyentes, la preparación es fundamental para cuando llegan los problemas de dificultad. Con lo cual tenemos dos ejemplos preciosos de cómo supieron esperar el para qué de los acontecimientos. Uno se convierte en profeta y el otro se convierte en el gran personaje que permitió que Dios continuara con el proyecto de las 12 tribus de Israel más allá de la esclavitud de Egipto. Con lo cual, a mí me parece un personaje muy sugerente para compararlo con situaciones complicadas nuestras. Nosotros a veces decimos, es que estamos en pandemia, es que tenemos dificultades. No digo que no, no digo que no. Y tú que eres médico estaréis saciados de tantas complicaciones. Pero lo cierto es que el creyente tiene que empezar a mirar la situación que vive personalmente con la educación que ha recibido anterior, la formación que ha recibido antes, porque un principio bíblico es, y lo enseñarás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, al salir de casa. Ese es el principio que José heredó de sus abuelos, de sus patriarcas. Con lo cual, creo que como punto de partida de la historia, Pablo, la historia de José tendría que ser la historia de cada uno de nosotros. Prepararnos en tiempo de paz para los tiempos de dificultad. Y luego es verdad que hay personas que en la tragedia se acercan a Dios, perfecto. Pero nosotros no podemos estar en una fe sentimientos, en una fe relacional. Y creo que eso es lo que Daniel y José hacen muy bien en su vida. Pablo, nos has planteado hoy la historia de una familia complicada, ¿eh? Como todas, Richard. Uf, no lo sé, pero yo, según ibas desarrollando la historia, iba pensando, Jacob se quiere casar con una mujer y le dan a otra. La otra, ¿qué culpa tendría? Aunque cayó en la boda, pero tampoco podía hacer otra cosa. Tampoco podía. De estar ahí y de encima sentirse que no era amada.
Luego se casa con la que ama, pero tampoco puede tener hijos. Meten por en medio a dos esclavas. Tienen hijos, pero en realidad ninguno le llena a Jacob. Y luego cuando ya tiene el hijo de la mujer que él quiere, le destina a su favorito. ¿Cómo se sentirían los otros hijos de, mira, mi padre no me aprecia? La verdad es que siempre hablamos de que eran bichos, pero en parte también Jacob es culpable de todo esto, por esos favoritismos. Sí. Es decir, o responsable en primer lugar, ¿no? Pero Richard, los sentimientos a veces son muy malos consejeros. Es decir, él pagó la dote por una esposa, pero le dieron la otra. Y tuvo que pagar otra dote de 7 años para que le diesen. Pero mientras tanto, en esos 7 años hubo una vida familiar, vinieron los hijos. Es decir, que es que había, pero como ya me habéis escuchado muchas veces, es que Dios no trabaja con familias perfectas. Claro, luego entra el juego de las esclavas, de ir sumando problemas. Y al final, a lo que voy es que, siendo una familia compleja, desestructurada, a pesar de todo, Dios puede trabajar ahí. Que son... Eso es fundamental, claro. Richard. Porque, y como decía antes, es que nosotros somos muy, muy egocéntricos. Es decir, nosotros pensamos que el mundo empieza y termina en nosotros. En nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia. No. Desde Adán y Eva, que fue la familia creada perfecta y perfeccionable, a partir de ahí, con ellos mismos empieza el cuidado de Dios permanentemente de todas las familias. Porque no hay una sola familia en la Biblia que sea perfecta, ninguna. Por lo cual, en cierto modo, Richard nos tendría que consolar. Me refiero, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, cuando uno sufre, no te consuela nada. No, es que nos tiene que animar que Dios trabaja con familias muy complicadas, porque la historia de Jacob es de una familia muy compleja, muy complicada. Hombre, él empezó con problemas con su familia, con su propia familia antes de casarse, con su hermano, su madre engañando al padre. Es que la historia de la humanidad. Sí, bueno, Dios también arrancó con el pueblo de Israel, que era el peor de los pueblos que había en la época, ¿no? Para que se vea que justamente gracias a Dios todas las cosas suceden, no, y que es su mano la que está siempre por detrás de todas las acciones. Por eso es que elegía a humanos imperfectos, ¿no? Y nos elige como humanos imperfectos que somos. Es que no podía elegir otra cosa. Es decir, porque todas las familias somos iguales. De esta historia, que la verdad que son de esas historias, está muy rica en detalles y da mucho gusto que en la Biblia se nos den, porque es tan secuencial desde los 17 años, desde un adolescente hasta la propia muerte de José, que además yo no había caído, murió como un egipcio, lo embalsamaron, como un gran dignatario. Hombre, era un alto funcionario del imperio. Sí. Es que vivía como egipcio. Sí, vamos, que lo embalsamaron. Cuando come aparte de sus hermanos, bueno, estaba asimilado. Pues, de hecho, fijaos un detalle, no sé si es trascendente o no, pero si miráis la lista de los 144.000, José no está. Están sus hijos. Es decir, cuando se hace la mención de... No está Dan por el problema, pero José tampoco está. Están los dos hijos de José dan lugar a dos tribus. Jacob adoptó de forma especial. A mí me parece que, efectivamente, Juanfran, la trayectoria de José es mucho más egipcia que ellos, pero nunca se apartó del Dios de la alianza. No. ¿Cómo vive? Es lo que iba yo a rescatar un poco, que escuchándote diciendo, bueno, y el para qué, dándome vueltas en lo que tú nos has planteado, y yo digo, si es que esta historia, porque como has hecho un recorrido a lo largo más o menos de toda su vida, de la vida de este hombre... Cortito, Sí, muy, muy condensado, ¿no? Pero es tan rico lo que se ve como lo que no se ve. Sí. Porque yo quiero centrarme un poquito en lo que no se ve. A mí me parece un tratado de cómo enfocar la crisis. Y no solo la crisis familiar, sino una crisis personal. Porque ¿qué justificado hubiera estado en alguien como José cuando pasa por la situación en la que sus hermanos lo repudian, es que literalmente lo venden, o sea, lo convierten en un esclavo?
podía haberlo mandado todo a freír espárragos. Y antes lo hemos sacado, lo habéis sacado algo parecido con Daniel, es decir, un hecho traumático, como es un exilio, como es tener una vida más o menos encaminada, no voy a decir resuelta, pero sí encaminada, de una familia acomodada, y de repente te cambian, literalmente de un día para otro. Y en José se da esto, es decir, tenemos además a alguien que es el mimado, con lo que implica, dentro de lo que es el clan, hay unos cuantos que es que no te soportan, literalmente no te soportan. O sea, y de eso tenemos tus propios hermanos, así. ¿eh? Sí, sí. Es que lo aborrecen. Y no es ya... lo tratan casi como un enemigo, ¿eh? Cuando a veces decimos es que no puedo ni verlo, no me puedo sentar ni con él, ¿eh? Con esa amargura, ¿no? Y él encima de todo, pues no tiene reparo. Acabo de mandarle un saludo a mi hermano, che. No vaya a ser que yo esté tocando alguna fibra. Claro. Pablo, y te ha contestado en la web, ¿eh? Claro, no. Entonces, falta el otro, no puso nada. Yo quería rescatar no lo habéis vendido, ¿verdad? ¿Por qué te pensás que estoy de este lado? También te ha saludado tu cuñada. Yo quería... esa ya me la perdí. A ver qué la busco. Fijaos, yo quería rescatar algo que el texto dice, que lo pasa muy rápido, pero yo creo que si tuviéramos a José entre nosotros, nos diría muchas más cosas. Dicen en Génesis 37, que es donde ha empezado Pablo con el sermón, pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndole, subieron a José del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron... A los ismaelitas. A sus primos. A sus primos. Sí, si eran todos pueblos semitas, estaban todos más o menos emparentados. Y estos se llevaron a José a Egipto. Ese camino, ese transitar de José, camino con unos extraños, atado, porque si imagino que diría atado, porque si no va atado, él sale corriendo y dice, me voy de aquí. Viendo lo que se le viene encima, diciendo, a partir de ahora, yo que estaba... que era en mi casa era el que cortaba el bacalao. Yo con mi padre lo hacíamos todo, es que nadie me tosía. Y además se lo hacía saber a los demás que yo sacaba pecho. Y de repente tengo que ir por esos caminos polvorientos, viendo cómo me alejo del clan. Yo imagino viendo como aquel valle, aquel monte, diciendo seguramente ya no lo voy a volver más a ver en mi vida. Una de dos. Y no lo volví a ver. Una de dos. O yo imagino que lloraría a mares. Un chaval de 17 años pasando por eso, te tienes que derrumbar. Porque cuando te derrumbas, ahí es posible que empiecen a pasar cosas. Porque si uno puede cerrarse también en banda y entonces hacer con su coraza decir, esto a mí no me va a afectar. Venga, y entonces... se cogen los escudos y dice, a mí esto, yo voy así por la vida. Si uno se derrumba, si uno llora, empiezan a pasar cosas. Yo creo que el Espíritu de Dios dice, puedo empezar a trabajar contigo. Cuando uno se rinde, yo creo que José tuvo que pasar por algo parecido a esto. A decir, Señor, ¿qué pasa? No lo entiendo. Yo no sé qué puedo hacer ahora a partir de mi vida. Se me han caído todos los esquemas. No entiendo las cosas. El para qué no lo entiendo. Pero en ti confío. Y ese en ti confío hace que esa actitud de este chaval, en vez de ir ahora enrabietado, porque yo a José no lo veo con rabia, seguramente lo veo con muchas preguntas, lo veo que también, mira, hasta enfado podría tener, pero esa rabia de que cuando uno tiene esa rabia, le va escupiendo a todo el que se acerca. A todo el que se acerca, da igual cómo sea, a partir de entonces dice, el mundo se va a enterar y lo voy a hacer pagar. Y cuando tenga yo capacidad de decisión, yo sé que sea jefe de algo o que alguien esté a cargo mío, todo esto que me ha pasado se van a enterar, coña, es que esto es injusto. Y no veo a José diciéndole, llevando un cartel en su frente diciendo, qué mal me ha tratado la vida, qué injusto ha sido la vida conmigo, cuidado, que muerdo. Me han hecho injusticias, voy a hacer injusticias. Es que no es José ese. ¿Cuántas personas le ha tratado mal la vida y se lo hacen ver a los que están en su entorno? A su mujer, a su familia, diciendo, es que a mí me hicieron esto en el pasado. Y te lo dicen con el cartel de cuidado con el perro, que soy yo, ¿no? Y muerdo, cuidado que muerdo. Y José, no es así. Esa tranquilidad, ¿de dónde le viene? Esa tranquilidad y esa paz que hasta sus hermanos, que lo decíamos, no se fían de él, 20 años después. Otra línea diciendo,
uy, este no la tiene guardada, ¿eh? Y él le tiene que decir que que tranquilo. Es y que entonces, Razón tenían, ¿no? Hombre, es que le habían vendido. claro, Hombre, cuidado, que la han vendido Es como que esclavo. conecto con Vamos. lo que... Es que no tenemos que... Conecto que- contigo, Pablo, perdona, conecto contigo y ya te doy paso, perdona. Conecto con lo que tú decías, es capaz de encontrar el perdón y de perdonar. Eso es muy importante para la propia salud. Venga, Pablo, perdona. No, es que los hermanos debieron de pensar cómo habían actuado ellos y cómo actuarían ellos. Ujú. Es decir, que de todas maneras hay un pequeño detalle que yo creo que sí simplemente es para adornar esto, ¿no? La historia de José está contada después de la salida de Egipto Ujú. y la cuenta el libertador, que es Moisés, inspiradamente. Con lo cual, yo estoy convencido que en los 400 años que vivieron en Egipto, la figura de José se convirtió en una figura mitológica. No en un mito, sino en alguien al cual imitar en la esclavitud. Por eso el texto, pues en cierto modo, ha obviado, porque yo estoy seguro, como decíais, que lloró, Amargamente. se desesperó. Es decir, es que eso es tan humano, pero ¿qué le interesa a Moisés inspiradamente? El mito. Es decir, la persona que fue capaz a salvar a ese pueblo, que ahora está en esclavitud, de la esclavitud. Eso es la contextualización del texto, ¿no? Con lo cual, a mí me parece importante que no tuvo problemas Abraham, no mintió Abraham, sin embargo, ¿qué recuerda el pueblo de Israel de Abraham? La relación con Dios, que caminó con Dios, que era amigo de Dios. Pues a mí me da la impresión de que en el texto pasa exactamente lo mismo. No creyó la inspiración oportuno que se recogieran esos malos momentos, pero todos estamos convencidos, y nuestros oyentes también, de que los tuvo que pasar, y malos, malos, malos. Hay varias preguntas en el chat. Ajá. Antes de hacerte una, Pablo, siempre decimos los hermanos de José que eran malas piezas. Yo no sé si todos. Yo tengo mi particular visión acerca de Rubén, que creo que era un tipo distinto, que no era malo, solo que tenía... Pues que no tenía... Presión de grupo. No tenía ideas muy, muy claras, porque en el texto bíblico se nos dice que cuando le ven llegar es Rubén quien dice, mire, vamos a meterlo en la cisterna, dice que su intención es sacarlo y devolverlo a su padre, o sea, no está de acuerdo, y de hecho se infiere por el texto que se va por ahí a planear cómo hacerlo y cuando vuelve ya lo han vendido. Y es luego quien llega y le dice a su padre, mira, si no viene, dame a Benjamín, y si no viene, mátame a mis 2 hijos, que... ya verás qué trato le está haciendo al padre. O sea, pierdes un hijo y aparte otros 2 nietos. Es un hombre que creo yo que simplemente lo que no tiene son buenas ideas, pero que sí que tiene buena intención, me parece a mí, Rubén. Pero se queda sin corto, embargo, Richard. Sí, sin embargo, es que Richard, no da para más. No, pero sin embargo, cuando está delante de José, el José administrador, es un hombre que ha madurado muchísimo. Sí. Es decir, que ostenta la primogenitura, que ostenta la transmisión patriarcal. Es decir, ¿cuánto remordimiento tendría él a lo largo de todos esos años de no haber intervenido como el mayor de todos en la protección de José, ¿no? Pero yo creo que... Mira, yo simplemente está dentro de la historia, pero no me da tiempo a contarla, a lo mejor algún día. Si queremos saber cuál es la visión que Jacob tiene de sus hijos, en el testamento de Jacob, que está al final del libro de Génesis, habla proféticamente de cada uno de ellos. Y Rubén no sale mal parado, ¿eh? Es decir, le reconoce sus errores. El que peor sale es Dan, porque le dice que es serpiente en el camino. Es decir, y finalmente eso se confirmará después, ¿no? Efectivamente, el personaje de Rubén como primogénito, pues tenía que haber sido más contundente. Claro, tiene limitaciones propias propias. Jorge decía esto porque Jorge nos hace una pregunta, no sobre Rubén, dice una pregunta para Pablo. Dice, a pesar de que conozco la historia desde pequeño, me llama la atención el papel de Judá en esta historia. Explica el por qué se elige luego a esa tribu como la que es la del linaje davídico y, por tanto, de Jesús. Bueno, la propia profecía de Jacob le dice que será rey en Israel. Es
Es decir, Dios ya había diseñado una tribu que era la de Leví para una función, otra tribu para la otra función, y simplemente es un anticipo de una historia, es una profecía bíblica. Es decir, porque claro, nosotros cuando hablamos de los profetas los encasillamos en una función muy espectacular. No. Es decir, Moisés fue profeta. Es decir, Jacob fue profeta en ese sentido. Con lo cual fue el designio de Dios, Jorge, el que diseñó la función histórica de cada una de las tribus, pero sobre todo de las dos fundamentales, Judá y Leví. Judá va a madurar también en esta historia, ese Judá del primer episodio cuando venden al final, ¿verdad? Ese Judá que dice, ¿qué beneficio vamos a tener con esto? Venga, vamos a venderle, así nos sacamos unas perricas entre todos y nos lo quitamos de en medio, ¿verdad? Traducción Richard Ablagoya. Sí, sí. Con ese Judá al final, cuando Benjamín es cogido con la copa en su costal, que dice, mira, quédate conmigo, me pongo yo en su lugar. Hay no sé si se le puede... Hay una transformación. Sí, pero digo, no sé, hay una comparación. Yo creo que me paso a la hora de hacer la comparación con Jesús, porque es quien ocupa el lugar, quien dice, salva al inocente, y me pongo yo en su lugar para que me quede yo preso aquí, pero que mi hermano vuelva libre. A ver, yo creo que él pensaba en su padre. Es decir, como primera actuación, ¿no? Y esta vez quería evitarle el dolor claro, que antes le habían causado. El padre lo había expresado con claridad. Es decir, perdía un hijo, otro está prisionero en Egipto, voy a perder también al más pequeño de todos. A mí me parece que esa idea le pudo llevar perfectamente a tomar un compromiso, ¿no? Yo creo que todos maduraron cuando hicieron el recuento de la vida y lo que hicieron con José. De una u otra forma, todos cogieron un papel en la historia. Es decir, los patriarcas de grandes tribus, ¿no? Con lo cual, de nuevo, Dios introduce en la macrohistoria la historia particular cuando nos ponemos en sus manos. Todos maduraron, inclusive José. Es decir, vosotros creéis que si se hubiese encontrado con sus hermanos, esto es teología ficción, ¿vale? Pero un año después de que lo vendieran, hubiese tenido la madurez para hacerlo lo que hizo. Igual si lo pienso yo, igual se les había comido. No. Igual se les había comido. Igual, es decir, que entonces... Lanzo la última pregunta que hay en el chat y me callo ya un ratito. Dice Susana, Pablo, para ti, ¿aborrecer en la Biblia es sinónimo de odiar? ¿Perdón? ¿Obedecer? ¿Qué? ¿Aborrecer en la Biblia es sinónimo de odiar? Hombre, en hebreo son dos términos diferentes. Pero sí es verdad que están todos dentro de las relaciones interpersonales. Eso sí. Entonces, matices hay. No les sé decir ahora mismo, porque no me acuerdo a Abigail, la diferencia. No, era Susana. O Susana, sí, perdón. Entonces, pues, matices hay. Pero de luego la consecuencia es la misma. Hombre, yo creo que odiar no se puede nunca... Odia el pecado, Dios, pero aborrecer, a lo mejor sí está alguna vez me ha parecido que se le pone ese término a Dios, ¿o estoy equivocado? ¿Pablo? Se le pone, pero se le pone en las versiones traducidas. Dios ni aborrece, ni Dios odia. Es decir, que Dios es un Dios que se mueve muy poco por sentimientos como los entendemos nosotros. Muy pocos. A mí me gustaría pensar también lo que estabas comentando, de que al margen de que la historia principal es la de José, se vivían simultáneamente muchas otras historias donde Dios estaba influenciando. Y como estás diciendo, y esa es la madurez que vamos adquiriendo. De repente no vamos a ser José, pero somos de los que hemos estado al lado porque hemos cometido un error grande como vender a un hermano, a un José en nuestra vida, por decirlo, digamos, simbólicamente. Y a partir de ahí empieza una evolución sobre muchas cosas y esa maduración de nuestra vida cristiana. Cada uno estamos en la vida cristiana es un camino, no es un final. Es decir, tenemos que ir desarrollándola día a día, ¿no? También a mí quería, porque decía Juanfra sobre el tema de
José cuando recién lo vendieron, que se le caía el mundo, que qué sé yo, muy bien, pero al tiempo que parecía que se había adaptado, lo conoce al copero y al otro, y cuando parecía que podía haber un vislumbre de algo más, otra vez le vuelve a fallar, ¿no? Es decir, cuando miramos la historia completa, sí, no voy a decir que es fácil, ¿no? Pero parece más sencillo. Pero poniéndonos en ese momento puntual de la historia, ¿cómo se habrá sentido y cómo habrá tenido que tener una fe muy importante, volviendo a lo mismo, con esa cosmovisión sobre para qué estaba él? Sí. Porque no veía un final, ¿no? Sí, pero es que luego, Pablo, la esposa del verdugo sí. lo acusa, es decir, la esposa del verdugo. Claro, y justo cuando había conseguido entrar en un sitio, ¿no? Es decir, que entonces yo creo que el creyente tiene que moverse en una realidad que no siempre domina a él, porque somos una colectividad. Entonces hay a veces acciones que nos llegan y que tenemos que saber manejarlas. A veces no sabemos manejarlas, a veces no sabemos, pero José, desde luego, como decía Juan Fran antes, para hacer películas de cine, argumentación hay las que queramos, ¿no? Es decir, que... pero finalmente, él se mantuvo ahí. Es decir, estaba José en la prisión con el copero y con el panadero esperando la ejecución de su jefe o de su amo, pues probablemente. Porque, como he comentado un poquito, lo normal es que él tuviese una pequeña prisión en su casa hasta que se ejecutaban las sentencias del faraón. Pero bueno, Dios tenía un proyecto y el proyecto continuaba, pero desde luego los quebraderos de cabeza que ese hombre tuvo que tener a lo largo de su vida, pues tuvieron que ser muchos. Porque como tú decías, Pablo, cuando intentaba encaminar un poco la vida, le venía un revés importante, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, evidentemente era, digamos, él mantuvo siempre su conducta, no su situación, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, cuando parecía que tenía, bueno, ya capaz que Dios me trajo para que esté situado acá, hablar con este egipcio, contarle cosas. No era ese, sigue para adelante. Es decir, nuestra vida cristiana es dinámica, ¿no? Es dinámica, todos los días sigue para adelante. Sí, aunque no sea una línea recta o una línea ascendente todo el camino, ¿no? Sino que aquí, por ejemplo, se puede ver, y me parece muy interesante lo que tú comentas, ¿no? De que parece que José, cuando ya ha remontado, cuando ya parece que su vida ha salido adelante, ¡pum!, le viene otra vez otro golpe diciendo, pero madre mía, Dios, ¿no he sufrido ya suficiente? ¿Cuántas veces decimos eso, no? Miramos al cielo con las manos y decimos, pero Dios, es que no es suficiente ya con lo que he tenido hace, yo qué sé, el año pasado, o hace 5 años, o yo qué sé. Pues no sabemos, pero es verdad que Dios sigue todavía sustentándonos y cuando parece que no está. Aún así, yo voy a aprovechar tu primera reflexión, Pablo, que hay que abrir el prisma. Yo creo que José lo abrió, ¿vale? Sí. Porque esta vez Pablo Armero nos ha dicho que las crisis no deben de apartarnos de Dios, ¿vale? Y yo creo que José, cuando ocurrió todo esto, vio a Dios en medio. Es mi opinión personal, porque si un esclavo es acusado de tocar a una de las principales de Egipto, o una señora de Egipto, lo normal es que le hubiesen cortado la cabeza y que se hubiesen deshecho de él. Bueno, es que ahí, también lo has mencionado tú, Pablo, Putifar también, yo qué sé, algo se olía también, quiero decir, que decías, es que yo, pues mi por mujer... eso sabía con qué bueyes araba, ¿no? Está diciendo, no me termino, o sea... evidentemente Potifar tenía digamos, José le caía en gracia por muchas más cosas, ¿no? Por el servicio. Claro, pero el servicio efectivo. Claro. Con lo que te ha costado. Por eso le conserva la vida, porque sabe lo que hay por detrás, sabe quién es José. Y se da un tiempo para esclarecer la situación, yo creo. Pero a pesar de todo, es totalmente inusual. O sea, que un capitán de la guardia, a pesar de que conociera a su mujer, que le cayera muy bien el esclavo... Eso es lo que te iba a decir, que a lo mejor también conocía a la mujer, ¿eh? Claro, pero aunque la conociera... la estima de su mujer delante de todo el mundo... Era una cuestión de honor, ¿eh? Claro. Una cuestión de honor. La estima de su mujer, permitiendo vivir a José, aunque fuese en medio de la cárcel, seguía estando tocada. Entonces, yo creo que José vio la mano de Dios ahí.
Porque lo que hacen es totalmente inusual. A pesar de que conociera, él era eunuco, dice el texto bíblico, yo creo que conocía de sobra a su mujer. A pesar de todo, el hecho de que proteja a José como le protege, salvándole la vida, yo creo que José vio la mano de Dios, aunque no entiendas el para qué, ni el por qué. Pero ¿os habéis parado a pensar eunuco y con esposa? Sí. Es un posicionamiento social, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que entonces, pues bueno, ahí hay también un escollo para estudiar, porque un eunuco y con esposa, pues es complicado, ¿no? Bueno, aún así habla bien de Potifar como que no era cualquiera. Es decir, yo lo veo una persona responsable, había llegado, yo creo, vamos, algún mérito tenía en este hombre, sobre todo porque además después su siervo se convierte en su jefe. Sí, sí. Algo que además, no siempre llevan bien los que son jefes. Cuando ven que uno se pone por encima de ti, vamos, que no terminan de aceptarlo bien. No imagino ya a Potifar encabezando una rebelión con su nuevo jefe, patrón, ¿no? Después, sino todo lo contrario, sino aceptando la situación y diciendo, jolín, si es que te lo mereces, coña, José, si es que te lo has ganado. No es cualquier personaje, porque para ser eunuco, es así, Pablo, tenía que entrar en la casa del rey, donde estuviese la reina con total tranquilidad. Para eso se les hacían eunucos, para que, bueno, el faraón se sintiera más seguro. Pero tú imagínate... Entonces no era cualquier personaje. De todas maneras podemos hacer una tesis paralela a eso. Hombre, claro, es que Potifar da para mucho. Yo me imagino... Ahí. No, pero sigue siendo una persona que ha encontrado en José un referente en su vida. Claro, tú imagínate a Potifar haciéndole luego las reverencias, pidiéndole permiso para ver al que es el gobernador de Egipto, porque ahora está a sus órdenes. Es que lo que pasa, perdona que te interrumpa, pero ¿sabes qué pasa? Es que creo que también nos estamos, digamos, esto nos da un poquito la idea del prejuicio que tenemos sobre el posicionamiento social como carta habilitadora para, decirlo, tener posicionamiento en otras áreas, ¿no? Es que ser una autoridad pública o lo que sea está muy bien, pero eso no le da autoridad sobre nuestra relación con Dios y nuestra obligación. Es decir, es verdad, es el contexto alrededor que estaba manejándose con una persona peligrosa que tenía poder de quitarle la vida, de hacer lo que sea, ¿verdad? Pero fíjense que José no dejó que eso esté por encima de sus ideales, ¿no? Y muchas veces nosotros también por ahí, es el director del hospital que me lo está pidiendo, pues tengo que ceder a las cosas, o me lo está pidiendo el gobernador el del ayuntamiento, ¿verdad? Me siento presionado por una posición de autoridad que no tiene autoridad sobre la posición sobre la autoridad que tiene Dios sobre mi conducta, ¿no? Uh-huh. Me comenta Carlos Ferrón, que conocéis en el programa, que hay algún tipo de indicios de que Potifar no era egipcio, sino que también pertenecía a alguno de los pueblos conquistados. Lo voy a mirar, no lo había pensado, ¿eh? No. Uh-huh. Le mandamos un abrazo muy fuerte, Carlos, ¿eh? Nos quedan 15 minutines, no hemos entrado en el meollo, Pablo. Esas dos cuestiones que has planteado... Estoy esperando. Esas dos cuestiones que has planteado, dices, nos has dicho la primera, que el perdón prohíbe la venganza, ¿vale? Esa venganza personal, pero José juega un poco con sus hermanos. Porque eso de te lo coloco en el costal, te lo quito del costal... Yo me he aventurado un poco a hacer una aclaración o un comentario, que su posición en el imperio no le permitía acercarse al padre. Era el administrador de un imperio. Tal vez fue lo único que pudo hacer para atraer al padre hacia él, porque finalmente lo que él quería era proteger a su familia. Se lo dice a los hermanos. Entonces, bueno, es verdad que ahí hay una treta muy, muy cinematográfica, es verdad, ¿no? Pero bueno, al final le salió bien. Y creo que es lo importante, ¿no? Sí, yo no sé, solo es mi opinión personal, pero yo creo que él, que sí que está dispuesto a otorgar el perdón, necesita comprobar qué clase de hermanos tiene ahora.
Y lo que Vale, hace, sí. lo que hace es, pues eso, verificar. Le falta información, Claro, ¿no? Y a ver dice, cómo necesito corroborar. se portan unos con otros, y va descubriendo pues que han madurado sus hermanos, que no son aquellos bichos que le vendieron, sino que ahora son capaces de ofrecerse unos por otros, de proteger a Benjamín, a ese... En Jacob, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, Jacob tampoco varía mucho en sus esquemas de los hijos preferidos. Antes era José y luego Benjamín, que es el que me queda. Pero los hermanos han variado. Ya entienden que es la debilidad de su padre y entienden que hay que protegerle. José yo creo que comprueba todo esto y comprueba pues que los hermanos que han cambiado, y eso le llena de satisfacción. De hecho, cuando rompe a llorar al ver a su hermano que le han traído ahí y que es uno más entre todos. Yo creo que él se vio el reflejo que él era el enemigo de todos, y ahora viene su hermano siendo uno entre todos y cobijado por todos. No sé, yo mis imaginaciones las dejo ahí caer. Sí, es decir, ya hemos hablado de la maduración de sus hermanos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que el método que cogió era un poco, como tú decías, Richard, un poco, vale, pero lo cierto es que lo consiguió, lo estuvo con ellos, se trajo al padre, y los últimos años del padre hasta que falleció estuvo protegido por José, ¿no? En ese gran imperio. Sí. Y los hermanos también. No se venga de ellos, pero se las hace pasar ahí. Vale, bueno, vale, bien. Es verdad, yo a veces he pensado en Simeón, por ejemplo, no hemos hablado de él, pero tú que me has mandado como esclavo aquí, le hace pasar un tiempecito en la cárcel ahí para que pruebe de su propia medicina, que sepa por dónde le hizo. ¿Cuántas veces no pensaría Simeón ahí metido lo que le hizo pasar a su hermano? O sea, creo que, Lo que pasa es que utiliza también la pedagogía. Imagínate, Richard, que hace la prueba y le sale mal, y los hermanos no maduraron y fue uno como serpiente. ¿Tú crees que habría cambiado la actitud de él? No, yo creo que no. Yo creo que José era noble. Lo que quiere saber es con quién se va a enfrentar, quién va a tener delante, y quiere saber sobre todo si su padre está bien, si su hermano está bien. Yo creo que la artimaña fue para ir trayendo a la gente, porque, a ver, tenían unas costumbres muy distintas. Mandaban a uno, venía el otro, no sé qué. Sí. Aparte, no venían, digamos, no era que se tomaban un autobús, tenían que coger un coche, tenían que echar horas andando por acá y para allá, ¿no? Pero aquí, Pablo, el tema es que José... ¿Qué, Pablo? Los dos. Aquí el tema es que José ya había perdonado. Cuando estamos metidos en esto, en las relaciones, en los hermanos que vienen, que van, tal, José ya ha tomado su decisión de perdonar. Luego, a lo mejor, si los hermanos que tienen su parte hubieran echado por otro camino, pues la historia hubiera ido a otro sitio. Pero José ya había tomado su decisión de yo no me vengo de mis hermanos por lo que me hicieron. Entiendo de que esto ha servido para salvar a mucha gente, y lo dice él. Entonces, a mí me parece que eso es lo fundamental. No voy a cambiarte. Yo quiero saber cómo es todos estos años sin vernos, por dónde habéis transitado. Y luego, la verdad que él agradece que sus hermanos hayan cambiado. Pero no cambia su actitud de frente a ellos diciendo, yo ya os he perdonado, no voy. No solo es que no se venga, sino que encuentra el para qué. Sí, porque él les dice a sus hermanos, para esto he venido aquí. Justo. Y luego el ansia que tiene de volver a ver a su padre. A mí eso también me parece una motivación. Es lo que a mí de José quiere volver a ver a su padre. Aquello que se cortó. Que por eso para mí ese camino a Egipto, yo creo que cuántas veces pensó a mis padres que no los vuelvo a ver. A mis hermanos casi me da igual, pero a mi padre, porque esa relación que me la han cortado, ¿no? ¿Cuántas veces nos han cortado relaciones? Y yo creo que es lo bonito del cristianismo, volver a recuperar, cuando Jesús nos siente de nuevo, todas esas relaciones que por una cosa o por otra se han truncado aquí, que nos la han quitado, por las circunstancias, lo que sea. Sí, esa es una reflexión importante. Es decir, lo mejor de nuestra vida está aún por llegar. Y yo sé que es una frase muy hecha y que la empleamos para muchos contextos, pero ¿qué le reservaba a Dios a los hermanos de José? A pesar de sus errores. Descansar en paz, protegido por un alto funcionario
de un imperio que a priori era enemigo de sus esclavos, ¿no? Es decir, al final yo creo que también ellos encontraron el para qué, ¿eh? Es decir, que... Y sobre todo, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en paz mental. Sí, porque el poder volver a decirle a su padre, mira, que lo siento que te engañamos, que tu hijo está vivo, que esa paz que ellos vieron como su padre se iba consumiendo de dolor, sabiendo que ellos habían sido los culpables, bueno, yo creo que... Pues lo hemos comentado esta misma mañana, quiero decir, la culpa, cuántas veces vamos con cadenas por la vida, y esa frase que no es para nada superflua, donde Jesús dice la verdad te hace libre, es decir, tenemos una mentira familiar durante años que hemos alimentado, guardado, que se ha convertido en parte de nosotros, que nos hemos sentado, que no podemos decirlo a las claras. ¿Cuántas familias, cuántas relaciones se han sustentado a lo largo de los años en una mentira, en algo que ocultamos? Y eso genera culpa, genera mucho malestar. Y cuando por fin ponemos todas las cartas boca arriba y además está el perdón y hay una restauración, claro, aquellos hermanos vieron el cielo abierto. Llegará la liberación. De hecho, los hermanos siguen sintiendo culpa cuando llegan allí. Sí, no termina, esto nos ha pasado es por... que el perdón se da y el perdón hay que saber recibirlo. Incluso cuando ya han sido perdonados, cuando José se ha destapado, no lo ha tratado Pablo, pero ¿cómo les tiene que decir? Y por el camino no vayáis discutiendo. O sea, ¿cómo les conocía esa culpa? Sigue, pues fuiste tú quien dijo, pues, ¿verdad? Esto ya está pasado. Hay una frase que yo ha aparecido en la reflexión y que a mí me parece trascendental, ¿no? Pues da tiempo. Da tiempo a que a los hermanos evalúen, pero no se convierten en el juez de los hermanos, sino que ¿sabéis? Deja que la pedagogía de Dios trabaje en todos. Y aunque no he entrado en el tema de hoy, pero para mí es fundamental. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba perdonándolos. Porque el perdón es algo que yo tengo que solicitar personalmente. Pero no estaba siendo un problema para que Dios trabajara en la vida de ellos. Es decir, esa reflexión no la he planteado hoy, pero a mí me parece fundamental. Y a mí a veces me gustaría poder decir, alguna vez me podría decir, mira, yo no quiero ser el problema de Pablo, que es al que menos conozco, por lo tanto, con él no. Es decir, porque Dios trabaja en su vida y trabaja en la mía. Si José se hubiese convertido en el juez de sus hermanos, o habría ocupado el lugar de Dios. Y eso es algo que no nos corresponde a ninguno. A mí me gustaría poder decir, y que dijeran de mí también, en cierto modo lo que Jesús dijo. Los que lo crucificaron, si no pidieron perdón, perdonados no están. Pero Jesús no fue un impedimento para que Dios trabajara en el corazón de ellos. Creo que esa sería una regla imprescindible para todos los conflictos que vivimos los seres humanos. Si yo me aparto para que Dios trabaje en la persona que hemos tenido una diferencia, no estoy siendo juez de esa persona. La estoy poniendo en manos de Dios. Y yo estoy pidiendo que Dios cicatrice mis heridas, las mías, y cicatrizará las del otro. Eso creo que fue lo que José, en cierto modo, estuvo aplicando. También tuvo Jacob que perdonar a sus hijos, ¿eh? Porque dice que descansó en paz. Con lo cual, ese acto de José, de dejar que Dios actúe en la historia personal de cada uno de la familia, es una de las mejores cosas que cicatrizan las heridas entre los seres humanos. Y pienso y creo que es lo que Dios tenemos que dejar que haga en la vida de cada uno de nosotros. No interferir en el perdón, en la reconciliación, en los actos que Dios actúa en el corazón de las personas que por una u otra causa se han cruzado en mi camino. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jorge, que nos conoce, dice, yo hago mi última ronda personal. Sabía que estamos finalizando. Muy agudo y que ve, Jorge. Dice, muy listo. Me quedo con Dios que no odia ni guarda resentimiento, sino que ama, perdona y reconcilia.
Es que Jorge es casi argentino, ¿eh? Es decir, que por lo menos está casado con una argentina, es decir, que... Dice Jorge, eso le da la autoridad moral de preguntar qué más podría haber hecho yo por mi viña que no lo haya hecho. Dice José también, caminó con Dios, el del amor y la reconciliación, por eso su actitud en consecuencia. Lo importante, Richard, de esta historia es que todos salieron reconciliados. Sí. Y eso es obra del espíritu, no es obra del ser humano. Sí. Y es lo que tenemos que intentar conseguir, ¿eh? Como primera prioridad en nuestras familias físicas, nuestras familias espirituales, nuestra familia como raza humana. Todos esos son objetivos que hay que conseguir antes de que Jesús venga. No, hay que conseguirlo ya. Bueno, pero que me refiero que estamos en el proceso, ¿no? No, es que me quedo ahí porque a veces cuando decimos antes de que Jesús venga, lo dejo y ya lo arreglaré. Vale, estoy de acuerdo. El momento es ya. Venga, cóbrate la última ronda. ¿Cuánto vale? Juanfran, ¿cuánto vale esto? Che, dale. Pues yo me voy a quedar con los dos pensamientos finales de Pablo, que el perdón prohíbe la venganza y que no guarda resentimiento contra los ofensores. Me quedo eso como resumen del sermón de hoy, de la experiencia de Jacob, de la experiencia de José y de lo que debería ser nuestra experiencia. Sí. Pablo Dávila, tu turno. Muy bien. Para terminar, sigo mandando saludos a todos porque veo que estamos por Latinoamérica. Mi cuñada está en Paraguay, así que somos más internacionales todavía. Yo me quedo con el pensamiento de que José actuó de la misma manera, a pesar de las circunstancias, siempre tomado de la mano de Dios y con una guía básica, y que siempre dejó por arriba de todo la guía de Dios, independientemente del resultado de las circunstancias, y que eso fue justamente lo que llevó a que hubo reconciliación, a todas estas otras cosas que Dios permitió, ¿no? Pero me quedo sobre todo con el instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y que ojalá los que ya estamos viejos podamos recuperar eso y los que están ahora de niños podamos inculcarlo para que así sea. Juanfran, te toca cerrar. Yo... Te vas hoy 5 minutos más joven. Pero Juanfran, sin pregunta, por favor, ¿eh? No, nada. Si yo no voy a añadir nada más que lo dicho. A mí me ha gustado mucho, me encanta la historia de José. Tiene muchos recovecos para poder resaltarlo y meditar en ello. Y yo me gusta porque es una historia de relaciones que es, aunque parezca muy de Hollywood, es una historia muy cercana. Y si uno la desgrana, ve que es muy cotidiana y podemos vernos reflejados en ella y muchas cosas que aprender. Así que nada, muy agradecido a que Pablo nos haya traído hoy esta reflexión aquí. Y ahora, Pastor, pues ciérranos tú, por favor. No, que cerrar vosotros. Yo simplemente aquí quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta en esta vida y quererlo, lo que más me gusta en esta vida, que es compartir algo de lo que la Biblia me dice a mi vida diaria. Así que yo le estoy muy agradecido al Señor y seguiremos caminando juntos. Pues ese es el reto y ese es un poquito lo que tenemos por delante, ¿eh? Que aquí no sobramos ninguno. No, ninguno. Pues Richard, hasta aquí hemos llegado una aventura más de la Iglesia en Casa. Hasta aquí cerramos nuestro capítulo 178. 178, vamos a por el 179. Venga. La semana que viene, a las 10 en punto, la Iglesia en Casa. Bueno, si me permite, Richard, la semana que viene tendremos al pastor Richard Rushuli con nosotros, secretario ministerial. ¡Qué bueno, qué bueno! 2 Richard vamos a tener, ya la vamos a liar. Efectivamente, vamos equilibrando. Oye, hay que hablar con él, que nos tiene que cantar algo, ¿eh? Vale, se lo propongo mañana mismo, ¿vale? Perfecto, pues nada, emplazados hemos quedado ya. Okay. Sí, no se podía terminar sin que José Juan Luis dijera algo. Hoy ha sido mi día, ¿eh? Esto no se vuelve a repetir.
Te vamos a poner una sillita ahí al costado, ahí frente a los micrófonos. A ver si sois capaces de hacer lo mismo con David la semana que viene. Ya veréis cómo no. Bueno. Que el Señor nos guíe a todos esta semana que empieza. Feliz semana a todos. Un placer. Gracias a todos. Nos vemos.